para siempre, Iglesia Semilla, papito lindo, incorruptible de tu palabra, Padre Celestial, nos transforme en la vida, Padre Celestial, para poder dar mucho fruto y que tu nombre sea glorificado. Bendecimos tu nombre, Señor, por cada uno de tus hijos, papito lindo, que se han hecho presentes. Bendecimos la vida de aquellos, Señor, que en esta oportunidad no pudieron estar con nosotros, Señor, pero te suplicamos que en las próximas actividades les permita, Señor, poder estar en medio de nosotros, papito lindo. Te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Amén y amén. Dios los bendiga. Le podemos dar una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Este tema, yo me imagino que la mayoría quizá ya lo vieron, ¿verdad? Fue el que les mandé para el día lunes, para hacerlo en los discipulados en sus casas, mis amados hermanos. Pero yo le decía a la pastora que no estaba tranquilo solamente con estudiarlo y enviarlo, ¿verdad? Sino yo quería compartirlo, mis amados hermanos, porque vean, el enemigo es demasiado astuto y a veces nos gana mucha ventaja por cosas que como seres humanos, ustedes y yo podemos pensar que son cosas normales. Amén. Pero la verdad es que no. La murmuración, mis amados hermanos, no es algo normal. Amén. Es algo espiritual, diagonal, satánico, pudiéramos decirle así. Porque la Biblia muestra, mis amados hermanos, que la murmuración le abre las puertas directamente a una potestad llamada el destructor. No solamente al destructor, sino entran varias cosas, y esta es una de las causas, mis amados hermanos, por las cuales lamentablemente mucha gente creyente no prospera. Tienen el deseo en su corazón de prosperar, de ser mejores, pero la Biblia muestra de que ustedes y yo podemos ser llenos de la presencia del Señor, porque para eso hemos sido creados. Decimos amén. Pero la Biblia dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces, miren, si ustedes y yo supiéramos de que tenemos una gran abundancia de lo que sea, pero tenemos en abundancia, y sabemos que el costal o el recipiente en donde vamos a depositar aquella bendición está roto, está quebrado, ¿lo depositaríamos ahí? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que nadie va a echar una bendición en costal roto. ¿Por qué? Porque si está roto, todo aquello, mi amado hermano, que le echemos al costal, tarde o temprano, se va a caer, y cuando querramos disfrutar de aquella bendición, pues va a estar vacío el costal. Pues, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque la boca, mis amados hermanos, viene a ser como ese agujero en el costal. Amén. De que el Señor está llenándonos y llenándonos y llenándonos, palabra tras palabra, nos habla a nosotros mismos, nos habla por una enseñanza, por una predicación, nos habla por un letrero, nos habla por una prédica en el teléfono, nos habla y nos habla y nos habla. Pero cuando escudriñamos nuestras vidas, no la vida del hermano, resulta que no hemos avanzado como quisiéramos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que la gran fuga de esa bendición es la boca. Acuérdense que la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte, ¿en dónde están? En la boca. Miren, si alguien tiene teléfono, mis amados hermanos, les pido que lo guarden antes de que le diga su nombre desde acá. Mejor guarden su teléfono. Amén. Ok, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque las puertas abiertas, mis amados, la murmuración es una puerta abierta. ¿A qué? A que las bendiciones, mis amados hermanos, que llegan a nuestra casa se vayan, se esfumen.
desaparezcan. Y repito, y este es el conflicto por el cual muchas veces la gente no prospera. Y en esto, miren, ustedes y yo tenemos que ser, mis amados hermanos, de verdad muy celosos. No sé, tampoco me interesa averiguar qué tan celosos los que estamos casados seamos con nuestra esposa, sean con su esposo, no lo sé. Pero por poner un ejemplo, ustedes y yo con las cosas espirituales, mis amados hermanos, gracias, deberíamos de ser demasiado celosos. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, nosotros, hablo de mi esposa y de mi persona, como pastores tenemos que cuidarnos ¿de qué? De hablar mal de cualquier persona. Ustedes como ovejas tienen que ser muy celosos y ver bien, mis amados hermanos, en nosotros qué tanto nosotros como pastores hablamos mal de la gente. Si ustedes se han dado cuenta, aquí a la iglesia ha venido gente, se ha retirado gente, pero yo me atrevo a pensar de que ninguno de ustedes saben el por qué la gente se fue. Por lo menos no por boca de la pastora y no por boca mía. Y si ustedes se enteraron por qué alguien se fue de la iglesia, pues probablemente la persona que se fue de la iglesia se los contó, o simple y sencillamente hasta el día de hoy no saben por qué la gente se fue. Ok, ¿y por qué no saben, mis amados? Nadie me contó, pastor, por más que averigüé, nadie. ¿Por qué, mis amados? Por eso les digo, y espero estarme dando entender con esto, ustedes tienen que ser muy celosos. Si ustedes ven que con nosotros como pastores nos prestamos para la murmuración, para estar hablando mal de alguna persona, ese es el celo que tienen que tener de guardarse y no abrirle las puertas a nada ni a nadie, mi amado hermano, que venga con murmuración. ¿Por qué? Porque para que haya murmuración tiene que haber un emisor y un receptor. Si alguien viene a nosotros con murmuración y le ponemos atención, aunque no lo querramos reconocer, estamos siendo partícipes de dicha murmuración. ¿Por qué? Porque ya prestamos nuestro oído a lo que están hablando mal. Miren, en resumidas cuentas, es un resumen. ¿Qué es la murmuración? Hablar mal de una persona en su ausencia. Eso es la murmuración, que alguien hable mal de una persona que no está presente. Amén. Si ustedes tienen algo en su corazón que le tienen que decir a una persona, díganselo a él, díganselo a ella, y no estén hablando mal de nadie, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque, repito, resumidas cuentas, ¿qué es la murmuración? Hablar mal de alguien que está ausente. ¿Será murmuración hablar mal de alguien que está presente? No, ¿por qué? Porque él está ahí, yo estoy hablando mal, pero él o ella, si está escuchando, tiene todo el derecho para poder defenderse. Entonces, ¿por qué es murmuración? Porque hablar mal de alguien que no está presente, porque yo puedo, mi amado hermano, hablar mal de cualquier persona, pero si no está, no le estoy dando el derecho a poder defenderse y aclarar las cosas tal y como son. Amén. Entonces ustedes y yo, repito, tenemos que ser muy celosos. Y si ustedes saben, conocen a alguien que llega a su casa, llega a la congregación, llega a visitarlos, y lo primero que va es hablar mal de alguien, hablar de los errores de otra persona, no se presten. Y si tienen el valor, porque la verdad yo considero que esto es así, si alguien tiene el valor de hablar mal a espaldas de alguien, ¿por qué no tiene el valor de decírselo de frente? Así debería de ser, mis amados hermanos. Así nos evitamos caer en murmuración, y lo peor es que entre el destructor.
Pues todos nosotros, sin excepción alguna, mientras que sigamos siendo seres humanos, todos vamos a cometer errores, algunos mayores que otros, pero error es error. Ustedes y yo sabemos que delante de Dios no hay un rango de pecado que diga este es salvo porque es menos pecador, porque al final pecado es pecado. Amén. Ya ustedes y yo hemos hablado un poquito de Saúl y de David, que humanamente comparado los pecados de uno y del otro, fueron mayores los pecados de David. Pero imagínense, a pesar de que fueron mayores, según nosotros, David se arrepintió, pero Saúl no. ¿A quién desecharon? A Saúl y a David. Hasta el día de hoy, la promesa que le habían dado a Saúl, se la cumplieron a David. Porque ¿qué fue lo que le dijeron a Saúl? Que nunca le haría falta uno de sus descendientes en el trono. Pero como se portó mal, como no recibió, quiso la honra para él y no para Dios, le quitaron esa promesa y esa promesa se la dieron a David. Y hasta el día de hoy está escrito que el Señor Jesús, conocido como Hijo de David, como el león de la tribu de Judá. ¿Le cumplieron la promesa a David? Sí, se la cumplieron. ¿Por qué? Porque David llegó a ser conforme al corazón del Señor a pesar de sus gravísimos errores. Entonces ustedes y yo, vuelvo a repetir, tenemos que ser celosos. ¿Decimos amén? Celosos, mis amados, no prestemos. Por eso me conseguí esa imagen ahí en internet. No prestemos, mis amados hermanos, nuestros oídos para cuando alguien quiera hablar mal de alguien. Miren, si alguien les hizo algo a ustedes, antes de ponerle a contar la vida de la otra persona que les hizo daño a ustedes, mejor oren al Señor, entréguenle todo eso al Señor. ¿Por qué, mis amados hermanos? Miren, pues, yo no sé si les cuento o no les cuento. Es que el problema con la murmuración es que se contaminan los corazones. Miren, esto sí lo voy a grabar. Si algún día, mis amados hermanos, ustedes se enteran de que cualquier persona, sea quien sea, mis amados hermanos, está hablando mal de mi esposa o de mí, que somos sus pastores, ¿me voy a entender con eso? No nos defiendan. No se enojen. En Guatemala hay un dicho que la gente utiliza, no sé si acá lo utilizan o lo voy a dar a entender: no suden calenturas ajenas. ¿Me doy a entender? Les escuchen bien lo que les estoy diciendo. Si algún día ustedes escuchan que alguien está hablando mal de mí, está hablando mal de mi esposa, a ustedes que les da igual, mis amados hermanos, porque puede ser que está hablando mal y es cierto lo que está diciendo, y ustedes enojados, imagínense. Entonces, si algún día escuchan que alguien está hablando mal, que ustedes les da igual, no nos defiendan, no se enojen, no se metan. ¿Por qué? Porque van a contaminar su corazón por algo que seguramente ni mi esposa y yo hicimos. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo va a buscar? Estorbar su corazón por una murmuración. ¿Me di a entender? Entonces, si algún día pasa eso, como dijo alguien por ahí, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y dile que yo no fui. Amén. Entonces, si algún día les pasa eso, por favor, no se enojen, que les dé igual. Están hablando mal de mí, están hablando mal de la pastora, no es de ustedes. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, me refiero a cada uno de nosotros, tenemos quien nos defienda, mis amados hermanos. Y lo que el enemigo quiere es que esas murmuraciones lleguen a sus oídos, contaminarlos, y una vez contaminados, agarran algo en sus corazones en contra de gente que ni les ha hecho nada a ustedes. Yo ya viví esto acá en Costa Rica, mis amados, 2 veces, por cosas que yo ni hice. Gente que sí conozco, ahora ni me habla. Y vieran cómo lloro. Al principio sí lloraba, ahora qué me importa, me da igual. ¿Por qué? Porque como dijo el curito, yo no fui.
Ok, entonces les digo esto para que vuelvo a repetir. No se vayan a enojar, no se vayan a contaminar. ¿A ustedes qué les importa, mis amados? Si andan hablando mal de alguien, una vez no sea de ustedes, no tiene por qué importarles. Porque ¿qué es lo que el enemigo busca? Que la murmuración entre. Y una vez entre la murmuración, se contamina su corazón. Y repito, y resultan teniendo algo en su corazón en contra de alguien que ni les ha hecho nada. ¿Y es eso sano? ¿Es eso normal? ¿Que yo tenga algo en contra de alguien que no me ha hecho nada? No es normal, no es sano. Ese es el trabajo de las tinieblas, impidiendo que como cuerpo de Cristo permanezcamos unidos. Ok, entonces dice la palabra del Señor. Vean qué es lo que dice. Jesús respondió y les dijo. ¿Qué les dijo? No murmuréis entre vosotros. Amén. Veamos, palabra del mismo Jesús diciendo: no estén murmurando entre ustedes. Decimos amén. Esta es la cita más famosa de la murmuración. Primera de Corintios 10:10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Escuchen qué tremendo. Y perecieron por el destructor. Repito, el destructor es una de las 18 potestades que la Biblia muestra que hay escritas, ¿verdad? En la Biblia, porque potestades hay muchas más. Pero ¿por qué dice que perecieron? Bueno, murmuraron, y como consecuencia de su murmuración se les desató el destructor y perecieron. Si ustedes ven esa palabra destructor, ¿qué creen que va a destruir, valga la redundancia, un destructor? De ahí no hay absolutamente una sola cosa que no vaya a destruir. Lo que se le ponga enfrente lo va a destruir. Amén. Pero una de las principales cosas que la Biblia muestra que el destructor, valga la redundancia, destruye es a los hijos, sobre todo a los primogénitos. Por eso, mis amados hermanos, miren, yo sé cuánto tiempo, ya voy a cumplir 18 años de estar pastoreando, mis amados. Algo creo que he de haber aprendido, ¿eh? Pero si algo le gusta a la gente, y la Biblia dice que es como una golosina, son los chismes y la murmuración. Ya ustedes no me van a, ay no pastor, yo eso es la murmuración, qué feo. Como aquella que les conté la vez pasada, a mí todos los chismosos me caen mal, menos mi hermana, dijo alguien por ahí. Es la única chismosa que me cae bien. No, chisme es chisme, mis amados. Decimos amén. Murmuración es murmuración y abre la puerta al destructor. ¿Qué va a hacer? Lo primero que el destructor va a buscar: a los primogénitos, a los hijos primogénitos. Y díganme ustedes, ¿cómo es posible que el que anda, yo me cubro con la sangre de Cristo, pero voy a poner un ejemplo, y el que anda murmurando soy yo, y el que está pagando los platos rotos es mi hijo, el primogénito, la primogénita? ¿Será que nos conviene? ¿Nos edifica? No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Boquita cerrada, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo lo hacemos muchas veces para desahogarnos, para quitarnos el enojo, aquella experiencia negativa, pero el destructor está ahí. Sigue diciendo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado en los fines de los siglos. Entonces, el pueblo de Israel fue destruido por el destructor por la murmuración, y claramente lo dice ahí, que eso les pasó como ejemplo para nosotros, a los que nos ha alcanzado el final de los tiempos. Miren, rápidamente, porque hay mucho que hablar del tema, mis amados hermanos. La palabra murmurar, según el original, tiene esos significados: rezongar, murmurar, gruñir, musitar, criticar y quejarse. Entonces aquí hay muchas cosas, y aquí vienen otro montón de cosas, mis amados hermanos, que según la Biblia es igual a murmurar. Ustedes y yo podemos, no, y pastor, yo estar murmurando, no.
pero ¿y qué tal criticamos? Pues veamos, entonces, murmurar, ¿qué es murmurar? Rezongar. ¿Y qué es rezongar? Estar descontento o disgustado cuando se recibe una orden. Entonces vean en dónde cae, mis amados hermanos, el nivel de murmuración. A alguien le dice, haga esto, y hoy puro el Chavo del 8, todo yo. ¿Qué es eso? Rezongar. Pero según la Biblia, ¿qué es? Murmurar. ¿Y cuál es el conflicto con la murmuración? Según 1 Corintios 10:10, se desata el destructor, mis amados hermanos. Entonces miren, si alguien les pide un favor a ustedes, pero si las cosas son simples, mis amados hermanos, pero si por alguna razón ustedes no pueden, ¿por qué se van a cargar? ¿Por qué se van a doblegar la carga diciendo, está bien? Y después, mejor le hubiera dicho que no. ¿O para qué? Entonces, si ustedes no pueden, sean claros y digan, mire hermano, mire hermana, mi amor, qué sé yo a quién, perdóname, pero no puedo. O ser un poquito más sincero, tal vez no es que no puedan, sino la verdad es que no quieren, no tienen ganas. ¿Y cuántas veces? Y yo ya les conté, ¿verdad? Que cuando mi esposa y yo nos casamos, yo no invité a ni una sola persona, invité yo. Llegaron los que tenían que llegar, pero que yo haya dicho, invítenme a tal persona, a nadie. A ni uno de todos los que estuvieron ahí fueron mis invitados. Mi familia llegaron porque son mi familia, ¿verdad? Pero no me refiero a mis hermanos y a mis papás, sino me refiero a mis tíos y a todos. Llegaron porque son familia, no porque han sido invitados. Por lo menos por mí, yo no los invité. Pero hubo una pareja que mi mamá les dijo que llegaran. Cuando yo los vi, dije, mira, qué bueno. El asunto es que nos sentamos a comer a la mesa ahí con ellos, ¿verdad? Y no sé, ya no me recuerdo cómo fue la cosa es que viene él y dice algo así como que les había costado llegar. Vos callate, le dice la esposa, que vos ni venir querían, ahí delante de nosotros. ¿No les pasa a veces así? Que hay lugares, actividades como esas que los invitan y ustedes no quieren ir. ¿Les pasa o no les pasa? Ok, después va como esta pareja rezongando, ¿verdad? Pero si no querían ir, ¿para qué fueron? Nada cuesta decir, mira, disculpa, perdona, pero no puedo. O disculpa, pero no quiero. Quiero quedarme durmiendo, así de simple. ¿O será preferible andar rezongando? Sí, que yo vine, ya viste que yo te dije que ni venir quería, te dije que no viniéramos, te dije, ¿eso qué es? Rezongar. Entonces, si usted no quería hacerlo, ¿por qué lo resultó haciendo? Entonces, se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo se le abre la puerta a la murmuración, pero avancemos. Murmurar, hablar mal o criticar a alguien en su ausencia, es lo que le decía en resumen, ¿verdad? Pero murmurar también es gruñir. Dice que lo hacen los animales cuando están molestos. ¿Cómo nos portamos, mis amados hermanos, cuando estamos molestos? Cuando están molestos son igual de cariñosos como cuando están tranquilos. O cuando están molestos suenan las puertas por allá, todo anda sonando por ahí de los molestos. ¿Ya que sí? Y según la Biblia, ¿qué dice que es eso? Gruñir, murmurar. Pero avancemos. Musitar, hablar entre los dientes y sin claridad. Esto le pasa más que todo a los hijos, me imagino yo. Cuando el papá lo está regañando y el hijo, ¿y qué dijiste? Nada. ¿Qué dijiste? No dije nada. ¿Por qué? Porque eso es musitar, hablar entre los dientes y sin claridad. ¿Alguna vez lo han hecho? Según la Biblia, eso es murmurar. Criticar, vean esto, señalar los defectos de alguien. ¿Alguna vez han señalado los defectos de alguien, mis amados amigos? ¿Y qué ganaron?
Al contrario, si lo vemos de lo que estamos hablando, cuando uno critica defectos, mis amados hermanos, todos tenemos. Algunos tenemos más defectos que otros, pero en fin, todos tenemos defectos. Lo único que se gana con estar criticando, mis amados hermanos, ¿qué es? Que se desate el destructor. Pues que Dios nos libre, decimos amén. Si ustedes y yo vemos que alguien tiene un defecto, pero creemos que ese defecto se puede cambiar, la persona lo puede cambiar, dice la Biblia que lo que hay que hacer es ir y decírselo. Mira, fíjate que yo veo que en ti hay un defecto, así igual me caes mal. ¿Será defecto de ella o defecto en uno? ¿Será defecto en él o defecto en uno? Y por último, para poder avanzar, dice que murmurar es quejarse. ¿Y qué es quejarse? Expresar dolor o pena con palabras. Nada más voy a leer. Vean todos estos. Pues todo esto, mis amados hermanos, hay palabras que no entiendo, pero ahí me parecieron. Sería de escudriñar cada una en su momento, ¿verdad? Todo esto es murmurar. Rezongar, reñir, bufar, calumniar, censurar, saherir, protestar, mascullar, renegar, criticar, desacreditar, susurrar, murmurar, gruñir, difamar, reprender, ahí está otra vez murmurar, cotillar, llamar, protestar, reclamar, suspirar, tachar, fustigar, gimotear, sollozar, gemir, lamentarse, quejarse, satirizar, ridiculizar, denigrar, vituperiar, desaprobar, opinar, examinar, criticar, reprochar, juzgar, runrunear, mascullar, farfullar, rumorear, bisbiciar, condenar, musitar, resoplar y cuchichear. Todo eso es murmurar. Avancemos un poquito. Vean qué dice acá. Números capítulo 11 versículo 1. Si ustedes se dan cuenta, no solamente está resaltado con amarillo, sino todavía le coloqué negrita. Leamos primero. Dice: un día los israelitas comenzaron a, ¿qué dice? A murmurar contra el Señor a causa de las dificultades por las que estaban pasando. Al oírlos, el Señor se llenó de ira y les envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. Hay algo que a mí me llama la atención de esa cita. Bueno, hay dos cosas por lo menos. Número uno, que ustedes y yo nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que los israelitas no eran, hasta un momento, ¿verdad?, un pueblo murmurador, sino dice ahí que comenzaron. Ok. Entonces yo considero, mi amado hermano, que nosotros como cristianos no somos gente murmuradora. Gloria a Dios por ese amén. Amén. No somos gente murmuradora. Decimos amén. Pero ¿cuándo comenzamos? ¿O nunca han murmurado ustedes? Yo solo cuando terminan los cultos, pastor. ¿Alguna vez han murmurado? Ok, veamos esto. ¿Cuándo comenzamos a murmurar? Si ustedes le ponen atención a la cita, pero escudriñándonos a nosotros mismos, la misma cita nos da la respuesta de cuando una persona inicia a murmurar. Vean, pues la leemos una vez más. Dice: un día los israelitas comenzaron a murmurar, vean qué tremendo, contra el Señor, y aquí está la respuesta, a causa de las dificultades por las que estaban pasando. Entonces, ¿en qué momento, mi amado hermano? Pensemos en cualquier tipo de relación. No estamos pensando en una relación esposo y esposa únicamente. Cualquier tipo de relación. ¿En qué momento, mi amado hermano, una persona dentro de una relación empieza a murmurar de la otra? Cuando esa relación está pasando dificultades.
Ahora la pregunta sería, ¿y qué tantas dificultades, mi amado hermano, tú y yo tenemos dentro de nuestras relaciones? Al escudriñar eso, pues definitivamente podemos pensar que esas dificultades son la puerta abierta para que si alguna persona tiene una relación conmigo, ¿por qué va a empezar a murmurar de mí? Porque seguramente no hice algo incorrecto, seguramente algo le hice. Amén. Entonces vean esto, qué tremendo. Por eso la Biblia dice, en cuanto de vosotros, dice, dependa estar en paz con todos. Amén. Hay gente, mis amados hermanos, que por más que ustedes y yo querramos estar en paz, no quieren, no pueden, qué sé yo. Pero si depende de nosotros estar en paz, mucho que mejor. Entonces tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a toda persona le puede llegar un momento en el que va a empezar a murmurar. ¿Pero en qué momento va a empezar a murmurar? Cuando dentro de la relación hayan cosas que a mí no me agradan. Cuando dentro de la relación hayan cosas que a él o a ella no le agradan de mí. Ok, ayúdenme con esto. Ya pusimos claro, ¿verdad? Según la Biblia, la murmuración empieza cuando hay dificultades. Vamos a poner, si nosotros no queremos hablar mal de nadie, no queremos murmurar de nadie, pero nos damos cuenta que dentro de dicha relación ya hay dificultades, pero yo no quiero murmurar, decimos amén. Ayúdenme, ¿qué tengo que hacer entonces? Repito. Ya me di cuenta que dentro de la relación que tenga con alguien hay dificultades, pero no quiero murmurar, porque ya nos dimos cuenta que cuando hay dificultades se desata la murmuración. Uno empieza a hablar mal de la persona con la que hay dificultades. Repito la pregunta, si dentro de una relación que tengamos con alguien ya hay dificultades, ¿qué tengo que hacer para que esas dificultades no desaten la murmuración en mi vida ni en la vida de la otra persona? ¿Perdón? Alejarme. Ok, ¿alguien más? Entregarle a Dios el problema, también bien. ¿Alguien más? No. Ahí vas. Ver de qué manera se soluciona eso. Por ahí va el camino. Hablarle. Ajá, eso es lo que hay que hacer. Si yo tengo una relación, para que escuchen, es una relación. O sea, si hay relación es porque por lo menos la persona me cae bien, por lo menos. Y yo no quiero que esa relación se eche a perder, pero hay dificultades. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse a hablar directamente con la persona, no sentarse a hablar con cualquier otra persona, menos con la persona de la dificultad. Así se aclara, mira, las dificultades son estas y estas, ok, ¿cómo las solucionamos? Entonces ya la otra persona, mis amados hermanos, sabe lo que a ustedes les incomoda, o si es al revés, ustedes saben lo que a la otra persona le incomoda, y ya sabiendo lo que hay que hacer, pues si ya se habló, pues cambiemos. Ok, pastor, ¿y si yo le digo y no hace caso? Porque estamos buscando evitar la murmuración. Pues la Biblia dice, ok, ve y díselo. Ya se lo dije, pastor, y la Biblia dice, pero si ya se lo dijiste y no atiende, entonces dice la Biblia que hay que hacer, ve y busca 2 testigos. Y delante de esos 2 testigos, pues plantea la situación, no tanto para juzgar, ¿verdad?, sino para que haya un consejo. Por ejemplo, ustedes pudieran venir con nosotros como pastores, miren, esto y es una dificultad, ok, damos un consejo, pues es con la esperanza de que lo atiendan. Pastor, y si ni aún así, entonces ya viene lo que decía hermana Isa, distanciarse. La Biblia dice, entonces dice, esto es algo que, aunque lo dice la Biblia, yo no me atrevería a hacerlo. Entonces dice, al tal, preséntalo delante de la congregación y tenlo como un profano. Y si es posible, échalo. ¿Qué harían ustedes que un día le digan, mire hermano, ya la situación con
usted ya es demasiada. Lo voy a presentar delante de la congregación y le voy a decir a los hermanos que sepan cómo es usted. ¿Qué harían? ¿Verdad que sí? Nadie aguantaría, mis amados hermanos. Amén. Entonces, para evitar eso, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer? Arreglar nuestras asperezas. Para evitar caer en murmuración. Y si la gente no entiende que aún así, pastor, pues aléjese. ¿Por qué voy a estar yo, mis amados, pretendiendo cambiarle la vida a alguien que no quiere o no me quiere? Tal vez no es que no quiera cambiar, es que la verdad es que al que no quiere es a mí. Digo, mi esposa, yo no voy a andar rogando santos que no hacen milagros. Entonces ya sería demasiada necedad mía, mi amado hermano, estar ahí, estoy viendo que no me quiere, ¿qué hago ahí? Por eso se desata la murmuración, por eso se desata el destructor. ¿Me voy dando a entender? Ok, este es un comentario que escribí, porque acuérdense que el tema lo envié, ¿verdad? Y traté de darle una explicación ahí para que, si ustedes lo explicaban en su casa, pues tuvieran una base un poquito más. Dice acá, tal y como leemos en la cita anterior, el pueblo no era un pueblo murmurador, pero hubo algo que activó la murmuración y ellos empezaron a murmurar. No solamente fue la murmuración, sino que fue en contra de Dios. ¿Qué fue lo que activó la murmuración? Ya lo entendimos, ¿verdad? Los problemas, las dificultades, las adversidades que estaban pasando. Todos pasamos por diferentes situaciones en esta vida que son difíciles y algunas de ellas, si no nos cuidamos, pueden ser más difíciles que otras y traer consigo problemas, dificultades o adversidades que pueden ser la puerta abierta para que en casa, en el trabajo, en el colegio o en algo mucho más delicado dentro de la misma iglesia se dé inicio a la murmuración que a su vez le abre la puerta al destructor. Todo eso ya lo explicamos. En la versión de la Biblia que he utilizado dice claramente comenzaron a murmurar, pero al buscar diferentes versiones nos amplía un poco más el conocimiento de lo que es la murmuración. En la siguiente diapositiva leeremos las diferentes manifestaciones de la murmuración. Entonces dice acá que en donde la versión que leímos dice comenzaron a murmurar, todo lo que está ahí son diferentes versiones de la Biblia que dicen, esta dice comenzó a protestar. La siguiente dice murmur populi. ¿Qué es eso? La murmuración del pueblo. La siguiente dice, no tiene paciencia y no puede esperar. Vean, otra manifestación de la murmuración es gente que no tiene paciencia. Es gente que no puede esperar. Yo ya les he contado, ¿verdad? Allá en Guatemala hay un lugar que no sé qué significa exactamente, pero la cosa es que en sus siglas dice Digicamp. ¿Y qué es eso? Es el lugar donde le dan la gente que quiere portar arma de fuego, llega ahí y saca la licencia, saca los permisos. El asunto es que ahí es un lugar muy pequeño, pero tiene cámaras y la gente no lo sabe. Entonces ahí los están teniendo, los tienen esperando a propósito. ¿Para qué? Para ver qué tan paciente es la gente. Y a mucha gente, aunque tenga todo en orden, no le dan el arma porque por las cámaras los estuvieron viendo y solo llegan y le dicen, usted no, porque usted es muy impaciente. Y les digo, el lugar es pequeño y se hacen unas grandes colas. Y ya la gente que ha experimentado esto, pues ya sabemos que ¿por qué se hacen esas grandes colas? Porque es a propósito, para ver qué tan paciente es la gente. Imagínense, le dan licencia a una persona impaciente, ¿qué va a ser lo primero que va a hacer? Sacar el arma. Entonces miren qué astutos son. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué tan pacientes tú y yo somos? La pregunta sería, si vamos a hacer el examen del arma, ¿será que nos dan? Si no me la dan, yo hago que me la den, pastor. Ok, entonces se dan cuenta que parte de murmurar es la impaciencia también. Y aquí, mis amados hermanos, es un tema que estábamos hablando
en el tema anterior que acabamos de terminar, de las señales de que el Espíritu Santo se ha apartado de una persona. La paciencia es un fruto del Espíritu. Alguien que no puede esperar, miren qué tremendo, dice que se quejó del hambre. O sea, aquí podemos ver una dificultad más. ¿Por qué empezaron a murmurar? Porque tenían hambre. ¿Qué tan contentos se ponen ustedes cuando tienen hambre? Peor si es, mis amados hermanos, de aquella hambre que dice aquel corito, hambre que duele. La mayoría con hambre, mis amados hermanos, nos volvemos gente impaciente. Amén. Y peor, si nos estamos muriendo del hambre y la persona que nos tiene que atender no se apura. Miren este otro. Dice que en esta versión dice que empezaron a murmurar porque estaban de luto, dice. Entonces, yo entendí acá, mis amados hermanos, escúchenme lo que les voy a decir, que cuando una persona es murmuradora, es porque algo se le murió. No alguien, algo se le murió. Algo tiene que resucitar que es de Dios, pero se murió. Por eso es más fácil ahora, en lugar de reconocer lo que tengo que cambiar, es más fácil mejor hablar de todo el mundo. Entonces, yo sé, mis amados, que hay gente que lo empuja a uno para hablar mal de ellos. ¿O no les ha pasado que ustedes están tranquilitos, pura santidad, y se les presenta ahí la oportunidad de hablar mal? Ni la andaban buscando. Pero tengamos mucho cuidado, porque según esta versión nos muestra de que entonces ellos empezaron a murmurar porque algo se les murió. ¿Se imaginan en una relación de matrimonio en donde se supone que se prometieron amor eterno, pero ya después ella o él empiezan a hablar mal de su esposo? ¿Qué se le murió? El amor. Entonces, ¿no será, mi amado hermano, que aquella persona por la cual nos prestamos a veces para hablar mal de él, nos hizo algo que nos marcó y nos mató algo, y ahora hablamos mal de él? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedirle al Señor que Él, como dice ese corito, nos vuelva a nuestra esencia. Mire, yo me recuerdo que cuando no era pastor, yo vivía en una iglesia, y un día me dijo una persona: yo como quisiera ser como vos, me dice. Vos te pasa esto, te pasa lo otro, y siempre vivís tranquilo. Un día mi mamá me dijo: yo como quisiera ser como vos, dijo. Mira, la gente dice, hace, y vos nada te importa. Y después de cierto tiempo dije yo: ¿y qué me pasó? Que ahora nadie puede hablar mal de mí. Algo seguramente se nos murió, pero bendito Dios, ya está resucitando, mis amados hermanos. Miren este otro, qué tremendo. Dice: gente malvada canta. Entonces, según esa versión, mis amados hermanos, la murmuración llega a ser como un canto. Lógicamente, ¿verdad? Es un canto que no va a recibir el Señor. Sigo. Quejarse con descontento, quejas amargas, amargos lamentos, quejarse con facilidad, quejarse con tristeza. Dos cosas que resumo acá. Número uno, las quejas y la amargura. ¿Quién murmura? Alguien que está quejándose y alguien que tiene amargura. Miren este otro: murmuro pecaminosamente. O sea, estos no solamente murmuraron, sino que su murmuración era un pecado. Los murmuradores suscitó murmullo, se pusieron a murmurar, y vean este último: murmuraron malvadamente. La misma cita en otra versión dice: ahora bien, el pueblo llegó a ser como hombres que tienen algo malo de qué quejarse a oídos de Jehová. Cuando Jehová llegó a oírlo, entonces su cólera se enardeció, y un fuego de Jehová empezó a encenderse contra ellos y a consumir a algunos en la extremidad del campamento. Seguimos, versículo 4 de Números 11 dice: entre los israelitas había gente de toda condición. Vean,
esta es otra cosa, mis amados hermanos, que le abrió la puerta a la murmuración. Vean qué dice: entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos, y solo pensaba esa gente en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar y a decir: ¿quién nos diera carne? Ok, miren, yo les dije hace un momento, tenemos que ser celosos. Amén. Ustedes tienen que ser muy celosos, y el ejemplo que les puse fue con nosotros. Me voy a entender una vez más, de que si ustedes escuchan que la pastora o yo estamos hablando mal de alguien, es ahí donde se tienen que cuidar. A los pastores andan hablando mal, eso es murmuración. Entonces ese es el celo que tienen que tener con ustedes mismos. No de que si los pastores están hablando mal, entonces yo también puedo. No es así. Amén. Pero ahora el celo, mi amado hermano, que tienes que tener es con tu casa, con los que viven ahí en tu casa. ¿Qué tipo de gente, mi amado hermano, a qué tipo de gente tú le permites que entre a tu casa? Porque miren, para que alguien entre a nuestra casa, pues tiene que entrar primeramente porque nosotros se lo permitimos, pensando en un desconocido que llega a hacer algo en la casa. Entonces yo le abrí la puerta, se lo permití, pasa adelante. O porque es gente de mucha confianza, pues que yo le abro la puerta de par en par y le digo: entra. Amén. Ahora, si tú y yo nos ponemos a pensar, mi amado hermano, la mayoría de gente que, digámoslo así, que no es desconocida, pero que entra a mi casa, amén, ¿se entiende? Son conocidos. Pero si es gente que murmura, la pregunta es: ¿y qué tipo de gente soy yo? Si el que los deja entrar soy yo. Si es gente que habla mal, la pregunta es: ¿qué tipo de gente soy yo? Si el que los deja entrar soy yo. Podemos poner, por ejemplo, todo esto de acá. Es gente amargada. ¿Qué tipo de gente soy yo? O sea, no nos estamos centrando en la gente a la que yo dejo entrar, sino me estoy centrando en mí. Porque si este tipo de gente tiene un montón de problemas, ¿por qué es afín? ¿Por qué es amigo o amigable conmigo? ¿No será que yo tengo algo de eso? Entonces, ¿por qué empezaron a murmurar? Porque se mezclaron. Ok, entonces ahí está, ahí nos damos cuenta. Entonces, una puerta abierta, mi amado hermano, a la murmuración es la mezcla. Tú y yo tenemos que ser, miren, ¿por qué los fariseos y muchos más, por qué hablaban mal de Jesús? ¿Acaso no decían: este come con prostitutas, come con publicanos, come hasta con los fariseos? ¿Será pecado eso? ¿Y qué sería pecado entonces? Jesús comía con ese tipo de gente, pero no vemos, mis amados hermanos, a Jesús haciendo lo que esta gente hacía. Pero ese es Jesús. Pero nosotros, mis amados, ¿por qué? Miren, yo no sé si les hago una pregunta, y si ustedes, bueno, se las voy a hacer, y si ustedes quieren me responden. De todas formas, respondan o no respondan, hay silencios que hablan más que 1000 palabras. Pregunta: ¿tendrán ustedes amigos o conocidos, gente que entra a su casa que son mal hablados? Empezando por el que se miran al espejo cada mañana. Esos silencios hablan mucho. Ok. ¿Y por qué esa gente, mis amados hermanos, llegó a ser su amigo, su conocido? Pastores, que es gente que yo conocí cuando andaba en el mundo. Yo cambié, pero ellos no han cambiado. Mis amados hermanos, cuando una persona cambia, hay cosas
No es que estemos rechazando a nadie que uno ya no tolera. Y hay cosas de la gente que es mal hablada que ya no tolera de nosotros. Y automáticamente uno se distancia. No hay que decirles andate, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no caminamos igual, ya no somos igual. Pero si a pesar, mi amado hermano, de que yo tengo a Cristo y esa gente es mi amiga íntima, va y comparte conmigo, estoy hablando de la casa. Amén. Entonces lo que hay que escudriñar es, pues, ¿qué tipo de persona soy yo? ¿Me doy a entender con eso? Ok, esto fue lo que le abrió la puerta entonces a la murmuración, la mezcla. Pero no solamente eso, sino dice ahí claramente que como consecuencia de que se mezclaron con esta gente, empezaron, dice, a pedir carne. Yo le escribí ahí entre paréntesis, lujuria. Empezaron a pedir carne para comer. Leamos el comentario. Otra de las puertas abiertas para la murmuración es la mezcla, la relación con personas que no creen lo mismo, que piensan diferente, que tienen diferentes culturas, que tienen diferentes opiniones, entre otro montón de cosas. La Biblia dice que no debemos unirnos a yugo desigual con los incrédulos. No es que nos convirtamos en gente que rechace a otra gente, sino que tenemos que cuidarnos de la incredulidad de la gente, que no nos estorbe y nos lleve a pensar o a creer como ellos creen y como consecuencia transitar por el mismo camino de incredulidad por el que ellos transitan. Números 11:4 es la misma cita, pero ahora dice: ¿quién nos diera carne para comer? Esa palabra carne es la palabra lujuria. Veamos, recordemos algo muy puntual. Cuando el pueblo sale de Egipto para ir a adorar a Dios en el desierto, no salieron solos ni salieron pobres, salieron prósperos, y le puse ahí con mayúscula, y con todo su ganado. Si ustedes se recuerdan, hay un momento en el que Faraón le dice: está bien, váyanse ustedes, pero dejen a los niños y dejen el ganado. Y Moisés responde: no, tenemos que llevar a nuestros niños, a nuestro ganado, para ofrecerles sacrificios a Dios. Ok, entonces si tenemos claro esto, ¿llevaban carne o no llevaban carne? ¿Y por qué estaban pidiendo carne entonces? Porque cuando se escudriña, yo creo que no tengo esa palabra acá, no está. Esa palabra carne, por eso le coloqué aquí esta palabra. Si ustedes pueden hacerlo, vayan y busquen en la concordancia, mis amados hermanos, el significado de esa palabra carne, lo que significa carne, pero también significa lujuria. Y tiene otro significado, no sé si vamos a terminar de leer acá. Entonces dice: con todo su ganado. Esto nos muestra que carne para comer tenían. Entonces, ¿qué tipo de carne estaban pidiendo? Claro está que no era una carne para comer, sino que lo que estaban pidiendo era algo carnal relacionado con la lujuria, y según el original hebreo tiene que ver, aquí está, con las partes íntimas del ser humano. Entonces, mis amados hermanos, la carne que ellos estaban pidiendo era una carne para saciar los deseos, lo digo con mucho respeto, de sus partes íntimas. ¿Y de dónde empezó todo eso? Si era el pueblo que Dios había escogido. De la mezcla que tuvieron, si lo leímos, se dieron cuenta, había todo tipo de gente ahí. Y esta es la razón por la cual yo les decía en alguna oportunidad, ¿por qué fue que Dios le dio las leyes al pueblo de Israel? No se las dio porque los israelitas fueran malos, no se las dio por perversos, por malvados, no, se las dio ¿por qué? Porque lo que él buscaba con esas leyes era guardarlos de las demás naciones, para que cuando ellos llegaran con esas naciones no practicaran las abominaciones que ellos practicaban. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que Dios les había dicho. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? Se mezclaron. Entonces ustedes y yo, vuelvo a repetir, tenemos que ser celosos. Yo te dejo algo de tarea. Ahí miras tú si lo haces o no lo haces. Pero la tarea sería:
A partir de mañana, a partir de hoy, cuando quieras ponerlo en práctica. Escudriña, mi amado hermano, ¿con qué tipo de gente tú te relacionas? El día de mañana, ok, entró alguien a mi casa, voy a ver qué tipo de persona es. No para juzgarlo, lógicamente, no para murmurar, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a ver qué tipo de persona es aquel que dejé entrar a mi casa? Para no mezclarme, pero también, como se lo dije, para ver qué tipo de persona soy yo también. Porque si esa persona entra con toda libertad a mi casa y yo le doy permiso, pues algo en mí le agrada. Algo de él o de ella me agrada. ¿Me deben entender? O sea, no es para juzgar, no es para murmurar. Uy, miren bien, decía el pastor, a veces mal hablado, mal peinado, no se baña. Ya, estar juzgando y criticando a la persona que llegó. No, es para ver qué tipo de gente, mi amado hermano, tú le permites que entre a tu casa a relacionarse contigo y con los tuyos. Ok, ¿me di a entender? Voy a terminar. Miren, pues aquí están 3 cosas que ya hablamos. Las puertas abiertas para la murmuración son los problemas, las mezclas y la lujuria. Es una situación que requiere de una solución o una respuesta o una aclaración. Puede ser un dilema, una dificultad o un obstáculo que afecta a una persona o una sociedad o un sistema, un problema. Las mezclas, según Deuteronomio 7, 3 al 4, Dios prohíbe las mezclas con personas de otras culturas para evitar caer en idolatría. Y el número 3, la lujuria, deseo intenso y descontrolado, generalmente asociado con las pasiones carnales. Es un pecado que afecta tanto al cuerpo como al espíritu, que lleva a la persona a actuar de manera inapropiada. O sea, vean, mis amados hermanos, las grandes puertas que se abren solo por murmurar. Llegar a un punto en el que la lujuria no afecta solamente el cuerpo, afecta el espíritu también. Por eso la Biblia dice, hablando del Espíritu Santo, que el espíritu no iba a contender con la gente que tiene este tipo de problema. Se aparta. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y yo termino diciéndoles esto. Guardar nuestros oídos, este es el rema, si lo quieren anotar y atesorar, memorizar, aprender, tomarle una foto, una captura, qué sé yo. Vean, guardar nuestros oídos y boca de la murmuración le cierra la puerta al destructor, decimos amén, le cierra la puerta a la queja, le cierra la puerta a la mezcla y le cierra la puerta a la lujuria, protegiendo así nuestro ser integral, entiéndase, espíritu, alma y cuerpo, y protegiendo nuestro hogar. Vean, mis amados hermanos, todo lo que se cubre solo por no prestarnos a la murmuración. ¿En qué momento una persona se presta a la murmuración? Cuando abre sus oídos. Amén. Entonces, gente, mis amados hermanos, en la calle que murmuren, hay. Amén. Pero ¿cómo se termina la murmuración? Cuando nosotros no prestamos nuestros oídos. Ustedes y yo bien sabemos, mis amados hermanos, cuando alguien nos está hablando mal de alguien. Amén. Ese es el momento, ¿para qué? Para detenernos y no prestarle nuestros oídos a la murmuración, porque luego pasa lo que les empecé diciendo. Alguien, por ejemplo, alguien nos hizo algo, es un ejemplo, no estoy hablando, es un ejemplo nada más. Alguien me hizo algo a mí y ustedes se enteran. ¿Qué es lo que pasa después? Sus corazones, mis amados, no pueden sentirse con la persona que nos hizo algo. Yo conocí en una oportunidad, y hasta la fecha, mis amados